El propósito del delirante plan de Lake era tener esclavas sexuales que utilizaría para repoblar la tierra. Lo que quiero es una compañera sexual a mi disposición. Quiero poder utilizar a una mujer cuando y como yo quiera. Lake fue responsable del secuestro y asesinato de 25 personas. Grabó la violación y tortura de 2 de sus víctimas. Cuando finalmente fue arrestado, Lake se tragó 2 cápsulas de cianuro que siempre llevaba encima y murió unos días después. Leonard Lake no cumple el típico delirio provocado por una enfermedad mental. El tremendo giro de su personalidad se basa en el egocentrismo y el odio hacia las mujeres. Uno de los peores asesinos de nuestra época. Lake se encuentra en lo más alto de mi escala. 22. Austin, Texas. Diana Dale, madre de 2 hijos, vivía aterrorizada. Creía que le perseguía un grupo de asesinos. En 1992, el marido de Dale se divorció de ella y obtuvo la custodia de sus 2 hijos. Diane alquiló una habitación a Jack Farris, un empresario jubilado, y escribía cartas incoherentes a las autoridades, detallando la trama en su contra que imaginaba. Diana estaba convencida de que Farris trabajaba para el grupo que la perseguía. También creía que había pagado para que perpetraran las explosiones de Oklahoma y que ella sería su siguiente víctima. Dale disparó y mató a Farris mientras leía el periódico en la mesa de la cocina. Parece que Diana Dale sufría un trastorno ilusorio, una extraña enfermedad mental que se parece de alguna manera a la esquizofrenia. Cree que sus actos están justificados y está convencida de que hay una gran conspiración para acabar con ella. La coloco en el nivel 7 de mi escala. Al igual que Diana Dale, Colin Ferguson cayó en delirios paranoicos. En 1993, un hombre armado abrió fuego en un tren de Nueva York, matando a 6 personas e hiriendo a 19. El asesino fue reducido por los pasajeros. Después de su arresto, se descubrió que Ferguson, un inmigrante jamaicano, estaba frustrado por su falta de éxito profesional y sufría un delirio. Que toda la sociedad estaba conspirando contra él por su raza. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho, Colin? También decía que el gobierno le había colocado un chip en el cerebro. Ferguson rechazó declararse enajenado mental y pudo representarse a sí mismo ante el tribunal. Tras estudiar la grabación del juicio de Ferguson, el Dr. Stone intentó adivinar la causa y el alcance de su delirio. Cuando el señor Ferguson iba en el tren, como cualquier otro pasajero, se quedó dormido con el arma en una bolsa. En ese momento, alguien abrió la bolsa, sacó el arma y se puso a disparar. Este es un caso de victimización de un hombre negro. Y la consiguiente conspiración para destrozarlo. La actuación de Ferguson en el juzgado es impresionante. Muestra conocimientos sólidos del proceso legal y adopta el lenguaje y los gestos de un experto abogado defensor. Realmente cree que no es responsable y discute las versiones de sus víctimas. Me miró a los ojos y me apuntó con la pistola. Y con la mirada más seria que he visto nunca, me disparó en el pecho. Tras el disparo, me hice la muerta. ¿Es su testimonio que el acusado Ferguson se puso delante de usted y le disparó? No estabas exactamente enfrente de mí, sino a unos 3 o 4 metros, aproximadamente a la distancia que estamos ahora. La única vez que vio al sospechoso fue en televisión, porque se hacía la muerta, ¿es correcto? Vi que me disparaste y te vi por televisión.
La referencia de Ferguson a sí mismo en tercera persona, incluso al enfrentarse a sus víctimas, es digna de mención. Puede ser un intento de su delirante mente de distanciarse de los actos brutales que ha cometido. El delirio se hace más visible cuando Ferguson saca un punto que piensa que apoyará su petición de inocencia. Había 93 cargos en esa acusación. 93 cargos solo porque coincide con el año 1993. Si hubiera sido 1925, habría habido 25 cargos. Agente Parpan, el billete del ferrocarril de Long Island. Sí, me consta. ¿Indica de alguna manera los asesinatos? Bueno, no lo he leído entero, pero diría que no. Cada información que encuentra Ferguson la incorpora a su delirio y confirma su inocencia, incluso un simple billete de tren. Colin Ferguson fue declarado culpable de 6 asesinatos y condenado a cadena perpetua. Culpable. La fuerza del delirio de Ferguson es desconcertante. Para él, todo está relacionado con la conspiración en su contra. Creo que sufre un trastorno delirante de tipo persecutorio, una condición relacionada con la esquizofrenia. Los que lo sufren no parecen psicóticos, ya que su percepción del resto de aspectos de la vida no parece verse afectada. Sin embargo, una vez centrados en el tema de su fijación, el delirio se vuelve evidente. Coloco a Ferguson en el nivel 15 de mi escala de maldad. Asesinos múltiples, delirantes y furiosos. Mientras que Colin Ferguson creía de verdad que no era el hombre que asesinó a 6 pasajeros, el asesino delirante Michael McDermott culpó de sus actos a una fantasía todavía más increíble. Era el último nazi. Le disparé y le maté. Hitler estaba allí. Le disparé y le maté. Perfil de un psicópata. El psiquiatra forense Michael Stone está analizando el impacto de los delirios y las falsas creencias presentes en diferentes asesinos. Los delirios pueden ser una fuerza poderosa para corromper las mentes y motivar un comportamiento despiadado. Pero algunos criminales retorcidos declaran estar bajo la influencia de los delirios en un intento por evitar la responsabilidad de sus actos. Año 2000, Wakefield, Massachusetts, al norte de Boston. El técnico en software Michael McDermott arrasó con todo. Conocido como Muco, McDermott disparó a sus compañeros con un rifle semiautomático y mató a 7 de ellos. Cuando llegaron los SWAT, les dijo: no hablo alemán. Más tarde declaró que estaba en el purgatorio y que las víctimas no eran compañeros, sino Adolf Hitler y 6 soldados nazis. Comentó que un arcángel le había dicho que si mataba a los nazis ganaría un alma. La creencia de que estás muerto o en el purgatorio se conoce como el síndrome de Cotard, un estado muy poco frecuente que se suele asociar con la esquizofrenia. Aquellos que lo sufren creen realmente que han sido despojados de sus cuerpos y no se les puede convencer racionalmente de lo contrario. Sin embargo, un análisis de su pasado plantea dudas sobre la naturaleza de su delirio. 1970, Marshfield, Massachusetts. Hijo de profesores, Michael McDermott era un niño brillante y curioso. Sentía interés por la mecánica y le encantaba arreglar cosas. Tenía una gran imaginación y se pasaba horas absorto en juegos y libros de fantasía. Pero más tarde declaró que había nacido sin alma. De adulto, McDermott realizó diversos trabajos relacionados con la tecnología informática. Comenzó a sufrir depresión y se aisló refugiándose en su mundo interior.
Cuando su estado empeoró, McDermott intentó suicidarse con una sobredosis de ansiolíticos y fue hospitalizado. La depresión puede tener un impacto devastador. Nubla la capacidad de juicio y a veces crea un poderoso sentimiento de desesperación abrumador. En el caso de Michael McDermott, la depresión es una realidad opresora de la que no puede escapar. McDermott parecía encontrar alivio en su familia. Adoraba a sus sobrinos, que le pusieron el apodo de Muco. Adoptó ese nombre y pidió a sus compañeros de trabajo que le llamaran así. Pero sus problemas aumentaron. En 1990 un matrimonio fugaz acabó en divorcio y empezó a tener dificultades económicas. McDermott debía miles de dólares en impuestos. Su jefe se lo descontó del sueldo para pagar la deuda a pesar de su negativa a ello. Los compañeros empezaron a notar un comportamiento alarmante. McDermott ideó un plan y les pidió que lo presenciaran. Al final estalló. Utilizando armas que tenía escondidas, McDermott se embarcó en una matanza, en la que asesinó a 7 personas. En el juzgado declaró que esas víctimas eran nazis y que los había matado para salir del purgatorio. El último nazi estaba allí. Le disparé y le maté. Hitler estaba allí. Le disparé y le maté. Había cumplido mi misión. En ese momento sabía que tenía un alma. Durante el juicio, la acusación demostró que McDermott había investigado cómo fingir una enfermedad mental. También revelaron que algunas víctimas estaban implicadas en la reducción de su sueldo. El jurado le declaró culpable de 7 asesinatos y fue condenado a 7 cadenas perpetuas. Todos los indicios apuntan a que Michael McDermott está fingiendo el síndrome de Cotard. Lo demuestra la progresión tradicional de los síntomas asociados a la enfermedad. Un análisis más profundo revela que McDermott es un hombre trastornado al que le mueve la revancha. Al fingir que sufre un trastorno ilusorio, utiliza una enfermedad mental como protección y circunstancia atenuante. De esta manera, impide el fin que quieren las víctimas y sus familias. Lo coloco en el nivel 15, múltiples actos despiadados. Asesinos locos y delirantes. La investigación nos ayuda a entender el motivo de sus actos despiadados. Analizar a estos asesinos nos ofrece una visión de cómo la mente humana distorsiona la realidad y revela los extremos a los que pueden llegar algunos para evitar la responsabilidad de sus actos. El Dr. Stone utiliza su escala en un intento por entender y cuantificar la maldad, y espera que algún día la ciencia ayude a prevenir estos crímenes atroces.